Bienvenidos a su podcast de minería favorito, Minería Hoy. ¿Quién les habla? Eduardo Cava, a mi lado. Alfredo Olaya. Y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Tenemos al ingeniero Eric Málaga, que es gerente de planeamiento y servicio técnico con muchos años de experiencia en el sector. Ingeniero Málaga, bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes con ustedes y atento. Mi última responsabilidad fue este ciclo de la planeación y servicios técnicos en una compañía minera y por ello, bueno, es la oportunidad para poder atender sus consultas. Bien, muchísimas gracias y un placer tenerlo acá. Hace poco lo tuvimos en nuestro Mining Workshop. Dio una conferencia, una charla muy interesante, donde explicó sobre el trinomio del mantenimiento. Me gustaría que le cuente a nuestra audiencia un poco sobre eso. Con mucho gusto. Una de las oportunidades que tuve al iniciarme en minería fue justamente diseñar el modelo ideal de gestión de activos aplicados a la operación y mantenimiento en las corporaciones de la gran minería. Este modelo incluye el trinomio que acabas de referir, activos, operación y mantenimiento. Encontrar en el modelo ideal la oportunidad de maximizar la utilidad, ella no es un objetivo solo, individual, independiente. Este objetivo de maximizar las utilidades viene sumado al gran objetivo de la responsabilidad social, al gran objetivo de cumplir con la gobernanza del lugar donde te toque trabajar, al gran objetivo que tiene que ver con los estándares ambientales, con la ética, los principios y los valores. No es posible concebir un objetivo supremo en un modelo ideal de gestión sin comprometer a estos grandes desafíos que tenemos que sumar al solo y simple hecho de conseguir utilidad. Muy interesante, la verdad. ¿Desde cuándo usted ve que lo que es gestión de activos tomó ya cierta preponderancia? De hecho, siempre la ha tenido. Sabemos que los activos representan quizá lo más valioso que tiene una minera en cuanto a tangibles. Sí. Pero ¿desde cuándo usted vio que ya venía la evolución de esto? 30 años atrás, la concepción del valor que se genera como consecuencia de la utilización de los activos en minería deja prever un gran desafío. El hecho de que si nosotros le añadimos valor al activo, y este activo no solo es el tangible y el intangible, sino hay un principal activo que consideré importante y relevante, que es el capital humano. El capital humano concebido desde la perspectiva de su desempeño, pero no solamente en un 100% si consideramos un inventario de talentos y de competencias técnicas y blandas que puedan ser premunidos en los profesionales, sino de algo más relevante que eso, que es el carácter. Es saber decir lo que uno piensa en el momento oportuno. Ese carácter es fundamental porque es allí donde nosotros podemos demostrar los principios y valores que son la base de la sostenibilidad en cualquier corporación. Muy interesante. Ingeniero, usted justo acaba de comentar que hace 30 años estaba, creo que un poco más, dijo, estaba desarrollando pues todo esto. Cuéntenos un poco también sobre su trayectoria. ¿Cómo ingresó al mundo de la minería? ¿Dónde fue su cantera, de dónde salió? Okay. Yo inicialmente empecé mi vida profesional y laboral a los 16 años haciendo mi servicio militar voluntario. Luego de los 3 meses postulé a la escuela en la Fuerza Aérea. Entonces ahí por 13 años pude adquirir los principios que tienen que ver con la disciplina, con el orden y con la entrega, porque tuve la oportunidad de estar 10 años en la etapa del terrorismo del 80 al 90. En esa década aprendimos mucho sobre gestión de proyectos, pero también en cuanto al uso de recursos propios en la Fuerza Aérea, sino también a la defensa nacional, siendo parte de un grupo de instructores
que tenían que ver con combatir el terrorismo en las ciudades de Ayacucho principalmente, que eran épocas de conflicto. Allí pude aprender el tema de la disciplina, la lealtad, el coraje, con el cual un ser humano siempre tiene que defenderse. A la par que hice mi carrera militar, en paralelo pensé siempre que no es suficiente ser profesional en la milicia, en la vida militar, sino también en la vida privada. Por eso que hice 2 carreras, en economía y ingeniería, en paralelo. Cuando terminé una de ellas, postulé a una beca en Sauder, Perú, y allí ingresé como becario. Claro. El primer año de becario hizo que cambiara todo, porque en esa época la administración era americana. Ok. Claro. Salí de la vida militar e inicié la vida en minería. Wow. Hasta el día de hoy, que ya sumo cerca de 30 años. Un programa de becarios muy prestigioso también, ¿no? Porque Sí. siempre entraban, digamos, los primeros puestos de las universidades o de Súper los difícil. institutos. Solamente la gente que entraba, y no me extraña que usted haya entrado ahí, pues simplemente eran porque tenían las mayores capacidades quizá para poder afrontar los retos que tiene la minería. Justamente respecto a eso, quería preguntarle, ¿usted cuál considera que son los principales objetivos del área de mantenimiento, en donde entiendo que usted ha trabajado también bastante Bien. tiempo? Cuando uno relaciona el famoso trinomio activos, mantenimiento y operación, el estilo o la gestión de mantención implica cómo concebir, cómo desde la trinchera de la mantención, en cualquiera de las áreas o plantas industriales de una gran corporación minera, cómo ésta se conecta con el objetivo supremo de generar rentabilidad a la corporación. Y para ello, nosotros concebimos el modelo principalmente con maximizar o incrementar las utilidades, pero para ello era necesario que podríamos reducir los costos de operación. La reducción de costos de operación era históricamente era un objetivo tácito, de facto, Obvio, digamos, factual, ¿no? obvio, Ujú. porque los valores de los precios de los principales minerales del mercado están internacionalizados. Son variables endógenas que no podemos controlar, porque los contratos, los commodities se manejan a corto, mediano y largo plazo. Son commodities, claro. Entonces nosotros estamos obligados a manejar las variables endógenas, que es dentro de la corporación. Y para manejarlos tendríamos la obligación de incrementar los rendimientos. Y para incrementar los rendimientos es necesario maximizar en cuanto a los activos la confiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad y la seguridad. La maximización de esas áreas en las distintas estrategias de la mantención no puede ir sola. Tiene que ir al lado el hecho de optimizar los proyectos que tienen que ver con el OPEX y con el CAPEX. Pero el corazón de la corporación, el corazón de este tipo de negocios es la productividad. Y esta productividad no es más que hacer más con menos, y siempre basado en un sistema de gestión inteligente. Este sistema de gestión inteligente ha evolucionado en el tiempo. Hará unos 15, 10, 20 años eran sistemas satélites, luego estaba el ELIPSE, antes el MINS, y luego surge el SAP como una plataforma que ayuda a integrar la gestión de una corporación. Actualmente tenemos el SAP. Lo usamos mucho en este tipo de estilos de liderazgo. Ingeniero, ¿y cómo fue la migración al SAP? ¿Cómo fue esa transición? La migración al SAP fue una obligación, dado que la tecnología no te avisa, la tecnología se da, se presenta, y la necesidad de mantener la productividad hace que te integres. Y las plataformas para migrar del ELIPSE al SAP se presentan, y uno no puede mantenerse al margen de este tipo de oportunidades para poder acumular la data y gestionarla. Entonces, esto básicamente se da en función a indicadores de gestión. Entonces, cuando nosotros definimos los objetivos que debemos maximizar y que debemos optimizar con el corazón del negocio, que es la productividad, luego viene la administración, la gestión de un sistema de gestión inteligente. Pero ahí es donde en este sistema de gestión inteligente nosotros tenemos que traer a colación el modelo los
los sistemas de gestión de las operaciones, porque el planeamiento de la producción se tiene que dar desde la extracción del mineral, luego la concentración del mineral y luego el proceso que sigue en la fundición y en la refinación. Entonces, ahí se definen indicadores de gestión que tienen que planificarse y luego monitorear su seguimiento en forma anual, mensual, diaria y horaria y en tiempo real. Para eso es necesario colgarse de los últimos proyectos de tecnología de la información que una vez que los haces realidad te generan resultados muy interesantes y necesarios. Nadie duda de que la tecnología es algo que tenemos que seguir y no quedarnos en ella porque justamente podemos aumentar diferentes KPIs y la productividad. Pero ¿cómo es? Porque yo también he trabajado en algunas mineras, especialmente auríferas, no muy grandes, pero ¿cómo usted ve el relacionamiento entre las áreas? ¿No? Porque siempre los cambios, digamos, generan una resistencia. ¿Usted cómo ha visto como líder también que estos obstáculos que pueden ser en algunos inicios justificados o no justificados, cómo podemos irlos superando? En las grandes corporaciones tenemos generalmente áreas, unas que tienen que ver con la operación, otras que tienen que ver con el mantenimiento, otras que tienen que ver con recursos humanos, otras con el área comercial, otros con el área de servicios técnicos, otras áreas que tienen que ver con las adquisiciones, con la Contraloría, etc. Ellas, una gran corporación, y no somos ajenos a que esto se presente también en otro tipo de actividades productivas. Pero tal es la base tan ancha de las corporaciones cuando éstas crecen, que éstas se manejan en forma independiente. El de producción quiere producir, quiere cumplir sus metas de producción. El de mantenimiento quiere asegurarse que el equipo tenga la oportunidad de ser revisado para aplicarle una estrategia de mantención. Pero para ello, si hay un divorcio entre el mantenedor y el operador, esto no se integra y se genera un conflicto. Si hay un divorcio entre el que está encargado de la adquisición y el dueño del equipo, que podría estar en la mina, podría estar en concentradora, podría estar en licidación, en la fundición, en la refinería, si ellos no se integran, si no hay una central de integración, entonces no se va a poder lograr el objetivo y se va a generar la diferencia. Esa dificultad que se genera la tenemos que ver como una oportunidad, como un desafío que tenemos que superar. Y ahí me imagino tienen unos planes de entrenamiento, de concientización, porque a veces yo lo he vivido, ¿no? Inclusive en la parte de operación hay problemas también, ¿no? Como usted bien dice, el minero quiere entregar el mineral que le corresponde, que ha extraído, y le dice al de planta, bueno, acá la ley dice tanto, por tanto tú tienes que producir tanta cantidad, y muchas veces no se produce, pero a veces cada quien está viendo sus temas centrales, ¿no? Pero imagino que alguna tecnología, alguna técnica tiene que haber para poder integrar de una mejor manera a los mineros con los geólogos y por supuesto los de mantención. Sí, hay una teoría que la conocí por unos expertos hará alguna cantidad de años atrás, que se llama el pensamiento rancio. Cuando tú, como ejemplo y como anécdota, identificas en un equipo de alto desempeño donde está conformado por expertos de operaciones, de mantenimiento, expertos de las áreas distintas a la operación y el mantenimiento, como pueden ser logística, abastecimientos. Estos expertos tienen diferencias y cuando ellos no trabajan en equipo con sinergia positiva, no corresponden a un estilo de liderazgo que es mandatorio por la corporación, se presenta el pensamiento rancio, donde uno quiere brillar más que el otro, uno quiere quiere tener un desempeño mejor que el otro. Pero cuando este desempeño hace que pueda tener mucha razón en su contenido científico, en su meta, en su opinión técnica, pero si no la sabe conducir de tal manera de que no perjudica la imagen de su compañero, entonces ahí surge
la diferencia, el distanciamiento de un área con otra área. Por eso el líder del equipo o cualquier miembro del equipo pueda señalar a ese señor que necesita involucrarse mejor y comprometerse mejor en un plan de entrenamiento de liderazgo. Entonces es ahí donde hay que identificar a esa persona y solicitarle en forma individual y personal que pueda seguir un curso de liderazgo porque no está capacitado para poder integrarse en un equipo de alto desempeño. Bien. Y hace un momento hablábamos sobre la tecnología. Ahí anoto la frase que dijo, me pareció buenísima. La tecnología no te avisa, la tecnología se da. Dentro del rubro que usted trabaja, ¿ya ha incorporado elementos de inteligencia artificial? Cuando tú evalúas una corporación que tiene una historia de más de 40, 50 años en cuanto a activos, donde tienes unas plantas que tienen una antigüedad de 30, 40, 50, 60 años, encontrar la forma de automatizar y de pronto con herramientas de instrumentación modernizar tu planta implica que hagas un diagnóstico y definas qué es posible y qué no es posible. Eso no ocurre con las corporaciones que surgen de cero ahora, porque obviamente ya tienen las estructuras enlatadas de la tecnología en sus procesos. Claro. Las otras no. Las otras están obligadas a conseguir que haya un grupo de expertos y puedan definir. Puedan guiarlos de alguna forma. Que puedan guiarlos de alguna forma y ver qué es lo más conveniente para la operación, digamos, para que la operación migre a un nivel que podríamos hasta denominar de donde la inteligencia artificial ayuda sobremanera, ¿no? Ok. Correcto, muy interesante. Pero en el área de planeamiento, nos habló acerca de los objetivos. ¿Cuáles usted considera que son, digamos, las acciones que cuando usted está en la operación y tiene el programa de acá a 1 año, 2 años, cuáles son los desafíos más allá del planeamiento? Quizá la comunicación con los de planta, ¿o usted cómo ve eso? Cuando tú trabajas en hacerle seguimiento y monitoreo a las metas de operación, se establece un sistema de gestión de la operación. Y en ese sistema de la operación lo que tú comparas es lo planificado con lo real. Pero cuando tú usas la tecnología, puedes hacer esa comparación, ese análisis en tiempo real. Y el análisis mensual, anual, semestral lo puedes llevar inclusive a horario y puedas detectar. Si a ese sistema de gestión de la operación le sumas la capacidad de incluir un análisis donde puedas identificar un estimado antes de que se ejecute el periodo que tienes que controlar y donde tiene que darse lo planificado, y tienes que tener la oportunidad de la anticipación, la cultura de la anticipación, digamos, tienes que generar un plan de producción en el mes. Entonces tú provocas una reunión al 10º día, al 11º día, para poder anticiparte y asegurar con todos los directivos que tienen que ver con el negocio, para poder asegurar qué es posible hacer para asegurar que se cumpla con ese plan, pero con la anticipación debida. Entonces, esa capacidad de anticiparte con procedimientos mandatorios. Por eso alguien decía hace mucho tiempo que todo es mejor escrito y no verbal. Entonces, la capacidad de anticiparte a un plan de producción y de poder actuar antes que el periodo de control se dé es sumamente importante. La sinergia positiva que tengas con los actores del negocio hace que tú puedas actuar antes que se cumpla el plazo necesario que te manda el tema económico y el tema de operación. Excelente, ¿no? Porque a veces uno piensa de que uno hace el plan a fin de año para el próximo año y este se va a cumplir, pero siempre ya cuando uno está en medio del mes o hay oportunidades justamente de ver pues que no todo está como estaba planeado, ¿no? Y ahí la reunión entre las personas que deciden o líderes de una minera pues pueden tomar acción justo quizá en el momento todavía en la cual se puede, digamos, modificar para poder llegar a la meta, ¿no? Y por ello el reporte
de los indicadores que se tienen que cumplir en forma diaria, semanal, mensual, semestral, anual. Esos indicadores que te dicen, por ejemplo, la cantidad de toneladas que tienes que minar de acuerdo al plan de producción anual y que tienen que darse en forma diaria, la ley que tienes que lograr, la recuperación que tienes que lograr y los demás que tienen que ver con la mina, con la concentradora, con la fundición, con la refinería, esos indicadores tienen que evaluarse en tiempo real, pero si es que existe alguna diferencia entre lo planificado y lo real, también tiene que mostrarse en ese reporte cuáles han sido las fallas que han ocasionado que no se dé el indicador. Y esas fallas tienen que ver con la gestión de la mantención. ¿Qué fallas se presentaron en la operación? ¿Qué componentes no atendieron su rendimiento esperado? Claro, la confiabilidad de los equipos también, ¿no? Y tener el margen propicio para poder tomar acción, ¿no? A veces, inclusive, por el tipo de mineral. Hasta eso hay una variabilidad, ¿no? Que ya no depende, creo que nada que ver con los mecánicos, sino hay un tema geológico, inclusive, o un tema metalúrgico, inclusive, porque por más que hayan hecho pruebas en laboratorio, pues no llegan a las recuperaciones adecuadas. Pero ciertamente, para mí es algo muy interesante el que se puedan tomar también acciones, no sé cómo llamarlas, pero preventivas, quizá predictorias de alguna forma, para que justamente se llegue a la acción rápido. La estrategia de la mantención tiene que ver con un mantenimiento reactivo, que no es malo. Puede ser parte de la estrategia a atacar la solución con un mantenimiento reactivo. Puede ser preventivo, predictivo, proactivo, de clase mundial, correctivo. Claro. Eso va a depender de la coyuntura que tengamos que atender. ¿Y qué papel cree usted que juega la sostenibilidad en la planificación? La continuidad de las operaciones, que implica la sostenibilidad y la sustentabilidad, es fundamental. Si nosotros queremos hacer que un sistema de gestión sea sostenible en el tiempo, sea permanente en el tiempo, tenemos que asegurar una serie de variables. Tenemos que buscar el punto de equilibrio sin descuidar absolutamente nada que tenga que ver con la gestión de los activos, incluido el capital humano. Por ejemplo, lo más fundamental para poder gestionar es al capital humano. Si nosotros no conseguimos que el capital humano, que el profesional trabaje con fe, que es creer en lo que está haciendo, que trabaje con pasión, que tenga amor a lo que está haciendo, que trabaje con entusiasmo, que es la chispa de energía que hace que ese trabajador pueda superar cualquier desafío en el trabajo o en su hogar. Si nosotros no tenemos la suficiente fortaleza de hacer que tu equipo de trabajo sea respaldado, sea siempre reconocido, si nosotros no podemos hacer eso, queda por demás esperar que se genere un buen rendimiento con los activos. Claramente son piezas importantes, cada área y el capital humano que maneja todo esto. Y ya me mencionó la fe, el entusiasmo, definitivamente, que me imagino los líderes también de cada área son en buena forma los encargados de poder transmitir esto y realmente que se sienta así. ¿Ustedes no tienen, digamos, dificultad para poder conseguir el talento humano que usted nos dice, más allá que muchas veces se pide que muchos sean del área de influencia o que, bueno, sean dentro del Perú? Para usted, ¿qué, digamos, factores también, aparte de los que nos ha dicho, son importantes para poder seleccionar bien a una persona dentro de lo que es mantenimiento? Ok. No solo en la mantención, sino en la operación. Correcto. Nosotros buscamos que nuestros vecinos del primer anillo y del segundo anillo de la corporación puedan integrarse al proceso de operación y mantención. Pero para ello tenemos que lograr que esta fuerza laboral de estos jóvenes que son sumamente inteligentes y sabios estén premunidos de la información necesaria. Ellos tienen que conseguir, o nosotros tenemos la obligación de mostrarle cómo se hace un procedimiento y que sea leído por ellos. Si son jóvenes que solo te hablan aymara o quechua, pues se hará el procedimiento en aymara o quechua. Se hará tendrá tanta especificidad o
será tan básico el procedimiento para que ellos lo entiendan. La capacidad que tengamos para hacer que estos jóvenes comprendan el procedimiento y puedan entender que un procedimiento involucra no solo la operación, el mantenimiento, sino el tema social, el tema ambiental, el tema de seguridad, va a hacer que el retorno de su esfuerzo se traduzca en un buen desempeño. Pero más que eso, lo que tenemos que lograr nosotros es que la academia vaya al encuentro de los proyectos. Nuevamente, no es suficiente capacitar al vecino, al joven que viene de la comunidad cercana, sino tiene que ir la academia y los proyectos de inversión tienen que ir a un encuentro donde tengan el derecho los jóvenes de saber cuáles son los proyectos que se vienen en los próximos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. Existe esa obligación por parte de todos los actores de la economía en el Perú y en cualquier país. Es necesario que las universidades, los institutos sepan cuáles son los proyectos que se requieren para el desarrollo del país y ellos estén enterados, involucrados de las competencias que están obligados a generar. Este encuentro tiene que darse. Hace falta mucho, ¿no? Hace falta bastante de eso. Ingeniero, ¿usted qué problemas generales identifica dentro de, por ejemplo, su área de planeamiento? Problemas, yo lo denominaría desafíos más que problemas. Los desafíos tienen que ver en el tema de planeamiento fundamentalmente con, por ejemplo, si tú no tienes la cultura de la prevención, la cultura de la anticipación en planeamiento, va a ser difícil. Pero un desafío importante es que para cualquier proyecto o para cualquier tema que tenga que ver con la operación, con el mantenimiento, con una extensión de la corporación, es importante que tengas la capacidad de anticiparte. Pero en el planeamiento, el desafío fundamental está en concebir fundamentalmente que el experto en planeación, antes de ser experto en planeación, sea experto en ejecución. Porque no puedes llevar a un profesional para que planifique si antes no ha ejecutado. Eso es lo que ocurre y esta diferencia genera siempre los grandes problemas que generan crisis en la ejecución de proyectos. Cuando pones a planificadores que recién salen de la universidad y te van a planificar en función a lo que está en el Google. Claro, Sí. son teóricos. No puedes poner un planificador, antes tiene que haber sido un ejecutor, porque si no, ¿qué va a planificar? Claro. No puede tampoco dimensionarlo bien. Y en el inicio y el arranque de un proyecto, el ejecutor y el planificador que tú señales, que sea parte de tu equipo, tienen que partir el mismo día. Probablemente no lleguen a planificar en la cúspide, en la curva de la cúspide, y puedan estar ambos en el mismo momento. Probablemente esté primero el planificador y luego está el ejecutor, pero ambos empiezan juntos, porque uno planifica y el otro tiene que ver lo que va a ejecutar. Y cuando terminen, claro, el que ejecuta va a terminar y el que planifica va a controlar lo que planificó. Entonces, ambos inician y ambos terminan juntos. Una especie de validación también, ¿no?, de lo que hace el planificador con la experiencia propia del ejecutor, ¿no? Y que obviamente requiere mucha experiencia, inclusive, no sé, de repente alguien que haya trabajado también en planta o que haya estado en operación misma, ¿no?, para que pueda desempeñarse dentro de las funciones del mantenimiento. Y un poco preguntándole de una manera más macro, usted, en su perspectiva ya personal o profesional, ¿qué ve que nos falta todavía en la industria minera para hacerla más atractiva? Para ver justamente cómo se llega mejor a los que todavía tienen dudas de los grandes beneficios a todo nivel que tiene la minería. Sí. La comunicación es sumamente importante y necesaria. No es suficiente que estemos involucrados, es necesario que estemos comprometidos. Y cuando nosotros encontramos que los proyectos de minería no son bien vistos, es porque no los conocen. Pero cuando lleguen a conocerlos plenamente, la capacidad de difusión que tengamos con demostrar, por ejemplo, que la minería genera empleos seguros,
en el orden de más de 200.000 actualmente, indirectos más de 1,5 millones. Y los otros indicadores como indicadores no son suficientes, no van a convencer a nadie. Lo que tenemos que hacer es demostrar con el ejemplo que la minería es sostenible. Y para eso es necesario que tengamos una comunicación más humilde con el entorno, que el entorno sepa lo que hacemos y que nos involucremos con ellos, pero no reemplacemos el papel del Estado. Desde nuestro rol, involucrémonos con ellos, transfiriendo la tecnología y el conocimiento para que estos jóvenes sepan lo que se viene y sepan, y porque ellos tienen el derecho de saber cuál es el proyecto que se viene para que ellos puedan prepararse. Sin duda una labor de largo aliento que viene desde el colegio, diría yo, si no es antes, para que justamente se palpen, ¿no?, los beneficios presentes y futuros, ¿no?, que tienen justamente los proyectos. Y que muchas veces, por diferentes razones, y en la cual también el Estado tiene responsabilidad, no se han hecho involucrar justamente desde el momento que corresponde a justamente los stakeholders y en realidad la gente que vive en la zona. Sí, conocer un poco sobre productividad ayudaría mucho. Este concepto no es complejo, simplemente es hacer más con menos. Pero si le decimos al joven de primaria o de secundaria qué cosa es productividad y cuáles son las características que tiene su ciudad para poder desarrollarse y que va a competir con otras, donde el nivel de productividad es mayor y donde tiene que haber un norte en su actividad, en su ciudad, en su barrio, en su departamento, y que ese norte tiene que ser explotado porque hay competencias, hay variables comparativas y competitivas que necesita fortalecer y que no es necesario ir por otros lados porque la productividad no es tal. No estamos en los términos de competir con cualquier actividad económica, con cualquier parte del mundo. Tenemos que especializarnos. Ingeniero, ¿qué consejo le daría, ahora que hemos estado hablando sobre la gente joven, incluso hasta el colegio, qué consejo le daría a esos profesionales jóvenes que recién están egresando y que quieren sumarse al sector minero? ¿Qué consejo usted que también, tengo entendido, también usted es catedrático, estoy seguro que está muy familiarizado con poder orientar justamente a nuevas generaciones? Sí, yo les diría a los jóvenes, e inclusive a los que están en primaria, a los que están en secundaria, a los que están haciendo sus estudios en la universidad y posgrado, que reconozcan dentro de su inicio en la vida académica, desde la primaria, secundaria, que reconozcan la necesidad de hacer su proyecto de vida. El primer proyecto que tiene que atender un ser humano desde la etapa de la academia que le toque vivir es poder desarrollar su proyecto de vida, poder encontrar cuáles son los recursos que tienen que tener para poder tener éxito en la vida. El proyecto de vida es como ser capitán de un barco. Sales de un puerto y te vas a encontrar con una tempestad. ¿Qué provisiones, qué recursos tiene que tener tu embarcación para poder tener éxito y continuar por el rumbo que te has trazado? Poderles enseñar a los chicos de la primaria y la secundaria que su proyecto de vida empezó y que ellos tienen que ser los capitanes de su vida. Excelente la enseñanza justamente de tener un proyecto bastante realista desde etapas tempranas y que muchas veces en la familia, por diferentes razones, no nos orientan adecuadamente, pero acercarnos también a gente que ha pasado por estas vivencias o que también ha demostrado que ha podido ser exitoso en el área que le corresponde. Yo quería hacer una pregunta ya más del futuro, ¿no? ¿Cómo usted veía la minería en el Perú, digamos, el próximo año o en los próximos años? Si ve optimismo en ella, si ve que tenemos que tomar acción en determinados puntos. Yo veo un éxito total. No hay otra salida. Cuando vemos que nos falta un hospital, cuando vemos que en la época de pandemia que ha marcado en la historia del mundo un antes y un después, cuando vemos que la gente se muere simplemente por no tener la capacidad, su país, de poder recibir a un paciente y atenderlo, hay una fuerza generadora que hace que el rumbo de la minería en Perú sea la solución más rápida y factible para poder encontrar
la solución a todos esos desafíos que tenemos que superar. Sin duda, una actividad activa, vamos a llamarle así, protagónica en el lugar donde nos corresponde, ¿no? Y que comuniquemos adecuadamente y que seamos facilitadores para que este optimismo vaya de la mano de muchos actores involucrados y se pueda justamente ir poco a poco destrabando los proyectos que, concuerdo con usted plenamente, son la salida ideal y más rápida para poder mejorar la economía y con ello todo lo que depende de la economía, especialmente la educación y salud. Excelente. Eduardo, ¿algo? Bien. Sí, ingeniero, ¿usted considera que hace falta más difusión de las bondades de la minería en nuestro país? Muchas veces, como comentábamos en entrevistas anteriores, pues vemos a nuestros compañeros acá al sur de Chile que dicen, no, están orgullosos de su minería, nos vamos un poco más al norte, Canadá, orgullosos de su minería, cruzamos el océano, Australia, orgulloso de su minería, y acá siendo pues grandes representantes de la industria minera, ciudadano, sí, una potencia, el ciudadano de pie muchas veces pues está en contra de la minería por un montón de bombardeos que a veces vemos en las noticias, vemos por los medios, cuando deberíamos quizás estar más orgullosos sobre lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo ve usted eso? ¿Hace falta más difusión de lo bueno? Yo creo que sí. Lo que pasa es que el tema de la cultura, el conocimiento, está soslayado solo a ciertos sectores de la población. Entonces, cuando nosotros mostramos el norte claro del desarrollo del país, tenemos que ser transparentes y demostrar que los recursos que tenemos, pues, son la prueba fundamental de que el país, el Perú, es eminentemente minero. Claro. Definitivamente es la verdad, pero también parece que no tenemos muchas veces las personas idóneas para que marquen el camino. Me refiero a políticos, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces tenemos que un problema raíz también, pero que ya, si ellos no están actuando de la mejor manera, creo también nosotros en nuestro rol, donde estemos, tenemos que ir haciendo que la gente vaya entendiendo esto, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Sí, es un desafío que tenemos todos los profesionales. Lo que ocurre es que cuando nos premunimos de talentos, nos olvidamos de algo muy importante, que es el carácter. Y cuando nosotros somos agobiados por las necesidades y nuestra familia está con problemas de salud, probablemente nos acercamos a lo que está más cerca, a lo que está más a la mano. Y el carácter debe prevalecer. Si nosotros somos profesionales y estamos seguros que el rumbo del Perú es un rumbo minero que va a llevarnos al desarrollo, pues tenemos que tener el coraje suficiente de decirlo en cualquier lugar y circunstancia. Ese carácter es el que nos falta. Bien dicho, no podría haberlo dicho mejor. No, sin duda. Ingeniero, ya estamos por completar nuestra entrevista el día de hoy. De hecho, estamos celebrando el Día del Minero, así que por ahí mandamos un afectuoso saludo a todos los mineros de todas las regiones del país, especialmente aquellos que están en las más altas, porque Perú tiene un recurso realmente invalorable en todas las regiones del Perú. Creo que no hay región donde no haya minería. Así que un saludo para todos los que están día a día con todas las adversidades. En todas las áreas, tanto todas las áreas, en la mina como en la oficina también ahí detrás. Por supuesto, ¿no? Porque todas ellas finalmente hacen que se realice lo que queremos, ¿no? Que es la producción de los metales con éxito y de una manera buena y segura. Ingeniero, para cerrar, una última pregunta. Hoy día, usted sabe que en la industria hay muchísimos proveedores, que usted nos había comentado, socios estratégicos, que quieren pues también incorporarse a las distintas unidades mineras. ¿Qué recomendación les daría de cara a que puedan sumarse? Los socios estratégicos son muy importantes y necesarios para los procesos en minería. Que no desmayen, que ellos tengan la suficiente
digamos, fortaleza para poder involucrarse y comprometerse en los procesos de la corporación, de cualquier corporación minera, porque ellos son fundamentales, son columnas que necesitamos para seguir operando. Si ven ustedes la tercerización, el outsourcing, el insourcing, la externalización en el campo de la actividad minera, en el Perú, en Sudamérica y en el mundo, es un gran sector de la economía que viene en algunos países en forma incipiente y en otros viene muy, muy fuerte, como por ejemplo Chile, que es digamos, un país que tiene producción de cobre líder en el mundo. Pero hay otros que también tienen que explicar que la tercerización, los socios estratégicos que están encargados justamente de atender esta tercerización, este outsourcing, porque ellos son relevantes en la estrategia de la actividad que presentan, ellos son vitales para la operación y van a ir creciendo. Es una fuerza incontenible que no vamos a poder superar. Estamos obligados nosotros a tercerizar. Déjale a otro que sabe hacer mejor que tú las cosas. La mina es como un gigante, un poco esto, y los proveedores especialmente son los que tienen que solucionar muchos detalles, ¿no? que están en capacidad de hacerlo siempre y cuando hayan desarrollado toda una estrategia de innovación, como ocurre en países como Australia, por ejemplo, donde los proveedores realmente generan un PBI bastante alto, casi igual que la minería, ¿no? Entonces yo creo de que y en modelos como los cercanos, realmente en el caso de Sudamérica, Perú y Chile somos vistos como quizás los top en muchos, porque producimos casi el 40% del cobre, pero también tenemos países como Ecuador, Colombia, Argentina, que nos están mirando. Entonces la responsabilidad para poder justamente desarrollar a los proveedores, así como también a los propios operadores mineros, es grande, ¿no? Así como también el demostrar los beneficios justamente a todos los que están en la influencia y también al país. Así es. Ahí influye mucho el tema, la responsabilidad que tienen los clústeres mineros. Esa aglomeración de expertos que son vitales para la producción. Claro que sí. Bien, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Solamente para recordarles que, ya saben, se suscriban, nos sigan. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn como Minería Hoy. También tenemos la página web mineriahoy.com. Si alguno de ustedes quisiera participar en cualquiera de nuestros podcasts, nos puede escribir a podcast@mineriahoy.com. Justo como les comentaba, hoy día celebrando el Día del Minero. El día de mañana están cordialmente invitados al cóctel de networking que organizamos Noche de Negocios en La Basílica. Muy recomendable. Tuvimos la oportunidad de participar ya 3 veces y realmente se hacen negocios, pero también se comparte de una manera magnífica. Es un muy buen espacio para poder tener también un poco de relaciones sociales dentro del sector minero que, como ya saben, hace mucha falta poder conocernos entre todos. Entonces, unas palabras finales, Alfredo, ingeniero. Sí, en mi caso, desearles nuevamente un feliz Día del Minero y a la vez felicitar a todas las personas que están involucradas en el sector, así como también a aquellos que ven la minería como nuestro pasaporte para el triunfo y el éxito en el país, ¿no? Definitivamente hay desafíos, pero la única manera es que podamos conversar y podamos justamente hacer hincapié en nuestras necesidades, los desafíos y los beneficios para poder vernos integrados, realmente ver que la minería es un beneficio para todos, para el país e inclusive para el mundo. Gracias, ingeniero. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Esperamos tenerlo de vuelta en una próxima edición. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.